Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo webinar de Clasa Evalá. Para nosotros es un gran placer estar nuevamente con ustedes en estas excelentes conferencias y diatribas acerca de diferentes temas. Hoy vamos a hablar acerca del manejo de la vía aérea con fibra óptica flexible, lo que es la toma de decisiones. Vamos a estar conversando el doctor Adrián Márquez, especialista en neuroanestesia, con fellow en la Fundación Santa Fe de Bogotá, presidente del capítulo de neuroanestesia de la Sociedad Venezolana de Anestesia, docente del posgrado de anestesiología del Hospital Miguel Pérez Carreño del Seguro Social, Caracas, Venezuela. También va a estar con nosotros el doctor Sebastián Monsalves, es el past president del Comité de Vía Aérea de Balá, Chile, anestesiólogo Hospital de San Borja, Arriarán en Chile y Clínica Alemana de Santiago. También va a estar el doctor César Camal, anestesiólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, medicina del sueño por la Universidad Anahuac en México y profesor de posgrado de tecnológico de Monterrey. Yo, por mi parte, soy el doctor Juan Carlos Núñez Díquez, soy anestesiólogo cardiovascular y presidente del capítulo de manejo e investigación de la vía aérea de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, al igual que docente del posgrado de anestesiología del Hospital Miguel Pérez Carreño. Bienvenidos una vez más a este webinar. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción de este tema tan interesante que queremos conversar con ustedes hoy, que es lo que es la fibra óptica flexible y las diferentes tomas de decisiones que vamos a tener. Esta es una herramienta que tiene muchísimos años y cada vez más nos ayuda a justamente eso, a tomar esa decisión si el paciente tiene que ir intubado de una manera o de otra manera. Es todo lo que es el contexto del manejo de la vía aérea difícil. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos va a llevar a mantener la seguridad del paciente, siempre pensando que el paciente es más importante que nuestro ego. Fíjense en esto, giroscopio no es algo nuevo, tiene muchísimos años y ha ido evolucionando con el tiempo, no solamente en técnica, no solamente en la calidad del video, pero siempre manteniendo lo que es el orden en diferentes tipos de algoritmos, de diferentes tipos de las sociedades. Tienes de la sociedad americana, tienes del Reino Unido, de la francesa, y todos ellos lo que buscan al final es implementar un enfoque gradual, estratificar el riesgo, buscar soluciones que incluyan nuevas técnicas, nuevos procesos, siempre manteniendo la oxigenación del paciente durante la intubación traqueal o el tiempo de extubación traqueal, independientemente del entorno clínico. Entonces, ¿qué buscamos? Estandarizar, independientemente de nuestra experiencia, del ambiente del trabajo donde vamos a estar, si estamos en quirófano, estamos fuera del área quirúrgica, okay, estamos en una suite de endoscopia, y lo que es el contexto de la emergencia que se nos presenta con respecto al manejo de la vía aérea. Entonces, ¿qué es importante que vamos a presentar? Lo que es una evaluación preliminar de la vía aérea, tener preparada la estrategia adecuada para cada tipo de paciente, la disponibilidad de qué dispositivo estamos contando en el momento y estar, por supuesto, entrenado en el manejo de los diferentes escenarios. Recordando siempre que el trabajo en equipo y la comunicación puede prevenir eventos adversos atribuibles a factores humanos. Con esto, empezamos entonces a esta discusión que torna bien interesante en cuanto al manejo de la vía aérea con el fibrobroncoscopio. Fíjese, por ejemplo, Sebastián, me parece súper interesante hablar sobre, por ejemplo, qué hallazgos que tú consigas me pueden hacer cambiar la toma de decisiones y la conducta en la planificación del manejo de la vía aérea. ¿Qué podrías tú conseguir de repente y que eso te va a cambiar esa conducta, esa planificación? Bueno, muchas gracias al panel, muchas gracias Juan Carlos y Guillermo por la invitación, entiendo por eso. Y a tu pregunta, mucha información en la que podemos obtener para la toma de decisión. Yo esta información para la audiencia la separaría en dos dimensiones y entendiendo esta existencia de estas dos dimensiones es que hace relevante que el examen sea a propuesta mía realizada por el anestesiólogo que va a realizar el caso o que va a tener injerencia en la toma de decisión, ¿ya? En una dimensión tenemos la información óptica, vale decir, aquella cosa que podemos ver o no ver para tomar decisión de conducta. Vale decir, ¿qué decisiones tomar? Procedemos con una estrategia de intubación con el paciente dormido despierto, con qué dispositivo y por qué, y cuáles serían entonces
las dificultades para el desplazamiento del tubo desde la boca hasta la carina, dependiendo del dispositivo que elegimos. Voy a dar casos concretos. Entonces, primera decisión, información óptica. La segunda información es la información no óptica. De esto hay poca o nula publicación, y esto está basado bastante en la experiencia de la gente, que como nosotros realizamos muchas intubaciones con óptica flexible, ya sea videobroncoscopio o videoestilete, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para decidir y decir, este tubo va a pasar, este tubo no va a pasar, tengo que hacer tal o cual maniobra? Y esa información no óptica es precisamente la podemos intuir. Es la configuración visoespacial que nosotros hacemos de nuestra navegación, buscando cuáles son los grados de flexo, de flexión que hacemos al minuto que vamos a enfrentar la glotis, o bien cuando hacemos un examen naso-broncoscópico. Atravesamos las cuerdas, ¿cierto? Atravesamos el aparato glótico y podemos ver cómo fue la figura, la transición entre la curvatura primaria y la curvatura secundaria. Esa transición y la dificultad, y si vemos eso en función de cuántos planos ópticos están comprometidos o no, podemos saber si vamos a tener dificultad del avance del tubo y dónde. Podemos también estimar el diámetro traqueal en forma funcional cuando realizamos un examen, ¿cierto? Nasobroncoscópico, por ejemplo, con el paciente despierto, que es completamente distinto a un paciente dormido. Podemos hacer maniobras. Entonces, en suma, tenemos esas dos grandes maniobras. Si tú me pides en concreto decirte qué cosas tenemos que ir a mirar, bueno, tenemos que preguntarnos cuál es la principal dificultad para que avance el tubo. Si nuestra vía avanza el tubo desde la boca hacia la glotis, ¿cierto? Tenemos que ir a mirar si hay conflicto de espacio, si hay ocupación en la base de la lengua, primera cosa. Vamos a ir a mirar dirigidamente el surco glosopiglótico. ¿Por qué? Porque en el surco glosopiglótico, hacia la visión anterior, ¿cierto? Es donde se va a alojar la pala, nuestra hoja de laringoscopio o de videolaringoscopio. Por lo tanto, si hay ocupaciones ahí, tenemos que identificar en qué lado. Sobre todo las lesiones ocupantes en el lado derecho son más preocupantes, porque nos generan más conflicto de espacio, por cuanto nuestras hojas de video y laringoscopio se introducen de derecha a izquierda, ¿cierto? Vamos a mirar entonces el glosopiglótico. Vamos a mirar obviamente el aparato glótico y si hay distorsiones en el plano, lo voy a simular con mis manos. Si tenemos rotaciones en el plano óptico y tenemos que el aridenoide derecho está más hacia el observador, probablemente eso va a suponer un impingement, un choque del tubo en su avance, si pasamos con una técnica nebrada, con estilete, con conductor o con GAM, que es distinto si la distorsión en el sentido inverso. Una distorsión facilita el paso del tubo y la otra lo dificulta. Vamos a mirar los senos piriformes, ¿cierto? Entonces, para que ustedes puedan entender, hay que tener cierta familiaridad con la anatomía y estar tremendamente familiarizado y saber dónde nuestros dispositivos se ubican. Es más, podemos identificar claramente si el paciente va a tener probablemente una falla de dispositivo supraglótico. Si logramos identificar esos aspectos que son tremendamente relevantes, ya tienen prácticamente una indicación muy fuerte para poder realizar una intubación vigil, de minuto que no tienen plan B para hacer una estrategia con el paciente dormido. Es bien difícil ilustrar esto, pero es mucho más fácil si mostramos unas imágenes. No sé, Juan Carlos, si tú me permites ¿Tienes ahí? mostrar. Claro, Tengo comparte algunas ahí. imágenes aquí que mostrarles. Muy importante, porque justamente son esos cambios que ves desde la preanestesia, desde el preoperatorio. Cambios Desde que el vamos a ver preoperatorio. y vas a identificar y eso te va a ayudar muchísimo. Claro, y aquí hay que poner énfasis en hacer el procedimiento casi como un punto de cuidado. Si tú te fijas en Reino Unido, el hospital donde trabaja Imran Aman, ellos hablan de la evaluación dinámica de la vía aérea. Hospitalizan al paciente, lo pasan al pabellón, lo someten a una pseudoanalgesia con topicalización, tal cual como si fueran a manejar el caso. Exacto. Las TAC las reconstruyen y hacen evaluación vigil diagnóstica, que puede terminar en el manejo del caso o bien diferirse, pero se hace un test de esfuerzo de la vía aérea, ¿ya? Y eso es relevante por toda la información y que lo haga el operador. Voy a poner compartir pantalla acá, si me permiten. ¿Estarán viendo la pantalla ahí? Se ve, dale a ampliar, Este, perfecto. este es el tema. Entonces, ¿puede entonces las ópticas flexibles por ruta nasal, oral y eventualmente llegar hasta la tráquea, entregar información? Yo creo que sí. Por ejemplo, una cosa es saber que el paciente tiene una lesión ocupada en las cuerdas y la otra es verla acá. Si tú lo ves acá, claramente sabes que esa masa probablemente tú la vas a poder caracterizar.
ver bien el tamaño, ver qué dificultad te ofrece el avance del tubo. Si vemos eso, prácticamente sabemos que no va a provocar una patología obstructiva y puede ser seguro dormir el paciente. ¿Ya? Lo otro es muy distinto ver las obstrucciones a que te las diga un informe hecho por un otorrino. Si un otorrino te dice que un paciente tiene una laterorrinía, tiene una desviación septal, eso que aparece escrito en un informe no te dice nada, porque aquí yo les traigo, por ejemplo, tres imágenes donde tienes desviación del tabique y tienes para nosotros ver estas tres imágenes, tenemos toma de conducta distintas. Por ejemplo, voy a poner el puntero acá. Si vemos la imagen de arriba a la derecha, yo sé que un abordaje nasal puede ser factible si me voy pegado al maxilar y pegado al tabique, porque tengo un lumen permeable. Esa situación es muy distinta de esta otra y muy distinta de esta otra. Por lo tanto, la toma de decisión para nosotros con un mismo informe es completamente distinto. Y esta imagen yo la coloco acá para ilustrar por qué es necesario que seamos nosotros que hagamos la evaluación y no la haga otro especialista. Porque el especialista está pensando en diagnóstico anatómico y nosotros estamos pensando en dificultades para el avance en un tubo. ¿Y qué tubo? El tubo que sea en función de nuestra estrategia, nuestro plan. Por lo tanto, está condicionado al plan. No sé si me están siguiendo. Y miren, fíjense esto Perfecto. otro. Este otro es un paciente con sajos, con roncopatía, con fracaso de intubación y ventilación, y se le hizo una nasofibro despierto. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo el rendimiento de las maniobras. Miren aquí con el paciente despierto, se le pide que haga un avance mandibular, un upper lip bite test asistido, ¿ven? Y ven cómo se abre el lumen, tremendamente. Por lo tanto, aquí sabemos que sea cual sea la estrategia de intubación, tenemos que hacer subluxación mandibular, y si no tenemos un avance de las estructuras, no vamos a ver prácticamente nada, no va a haber lumen. Entonces, es muy distinto hacerlo con un paciente relajado. ¿Se fijan? Eso ya nos entrega información de la seguridad, de la estrategia, etc. Por lo tanto, sabemos que cualquier forma de intubar que avance la mandíbula va a ser conveniente, versus una que no. ¿Ya? Es lo que llaman Entonces, el jaw thrust. información dinámica. Miren, fíjense esto. Aquí tenemos unas tremendas amígdalas linguales, ¿cierto? Y tenemos el surco glosoepiglótico bastante obstruido en su avance. Probablemente que un supraglótico, ¿cierto?, tiende al colapso con esa epiglotis prácticamente en omega, que si fuera un niño prácticamente podríamos hablar de una laringomalacia clase 3, ¿cierto? Esto probablemente si lo vemos, podemos saber que si inducimos está completamente relajado, podamos tener dificultad para ventilarlo, pero probablemente no dificultades para intubarlo. Probablemente este paciente, si colocamos la hoja del laringo, o cualquiera de estas sea, y realizamos tracción en esa dirección, vamos a permeabilizar la vía aérea, pero nos evita problemas, nos evita tener que probar una ventilación fracasada previamente. Entonces, esto es un paciente obviamente con síndrome de apnea y hipopnea. ¿Ok? Y aquí vamos viendo otro tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí vemos a la salida de la nasofaringe, ¿cierto? Aquí estamos mirando por arriba el velo del paladar. Esto es el velo del paladar, ¿cierto? Si lo miramos por debajo, tenemos ahí la úvula, ¿cierto? Y vemos cómo se produce un colapso, y la epiglotis tiende a colapsarse, pero en inspiración o con maniobras se permeabiliza todo. Eso nos permite, por ejemplo, decir, bueno, es seguro dormirlo, tenemos que hacer maniobras de permeabilización. De esta manera es mucho más seguro tener certeza cuando hacemos una indicación. Muchas veces hacemos por presunciones diagnósticas, sometemos a pacientes a intubaciones vigiles. Entonces nos aumenta la precisión de nuestras maniobras. Aquí tengo otro muestro, por ejemplo, de cómo se genera un colapso completo de la epiglotis. Miren, fíjense ahí en ese video. Por lo tanto, si tenemos colapso completo de la epiglotis, nuevamente ahí, si bien podemos colocar un dispositivo supraglótico, si tenemos problemas para rescatar ventilación, probablemente la punta del dispositivo se lleve ese epiglotis. Por lo tanto, nuevamente, con esas imágenes, ustedes saben que ustedes podemos pretender hacer una excelente preoxigenación, mantener el sistema apneico y saltarnos la fase de ventilación con supraglótico y rescatar con subluxación mandibular o bien haciendo tracción, como les mencionaba. Por lo tanto, hacer este examen en manos del anestesiólogo es tremendamente relevante. Miren, fíjense acá, el efecto de la posición. Este es un paciente en decúbito supino. Imagínense que este paciente va a endoscopía, les va a dar problemas. Miren, fíjense ese colapso completo. Caen todas, se colapsan todas las paredes de la faringe laterales y anteroposterior. Y si el paciente se maneja de lado, voilà,
permeable. Eso se puede in situ, tú le puedes decir al paciente, evaluarlo acostado, sentado, de sniff position. ¿En qué posición la vamos a evaluar? En la posición en que pretendemos que el paciente esté en la situación de manejo. Y todo esto es tremendamente relevante. Y la información no óptica, que yo creo que es un gran aporte que podemos hacerle nosotros a la gente, que base de nuestra experiencia, es que cuando ustedes hacen una intubación con una óptica flexible, fíjense esta imagen, en la imagen del corte sagital, aquí estamos viendo la trayectoria que describe la óptica flexible. Va a describir una S, se la dibujé ahí, ¿cierto? No es lo mismo que cuando ustedes están navegando obtengan esta visión del aparato glótico con 90 grados de flexión del joystick que hacerlo con prácticamente 180. Darse la vuelta de 90 a 180. ¿En qué situación va a ser más difícil avanzar el tubo? Precisamente en la segunda situación. El tubo va a chocar. Por lo tanto, eso lo podemos anticipar antes de hacer el avance del tubo. Esa es la información no óptica. Cuando me toca entrenar a los becados, yo gradúo el joystick de manera tal que se vayan entrenando en saber cuántos grados de flexión hacen. Si nos encontramos en esa posición, antes de pasar el tubo, ¿qué podemos hacer? Suavizar esa curva. Y ahí hay múltiples maniobras que las podemos comentar más adelante. Bueno, y ahí yo creo que tenemos de sobra imágenes o situaciones para poder ilustrar lo tremendamente útil que es la imagen en manos de un anestesiólogo que está pensando no en diagnóstico, sino que está pensando en el tubo. Fíjate, Sebastián, viendo eso, justamente es la educación actual, tanto en medicina como en anestesiología, está la simulación. Y esa evaluación preanestésica de la vía aérea con firoscopio justamente nos va a simular en el evento que ya nos toque manejar esa vía aérea. Y al simular, tú obtienes muchas herramientas, muchos datos que te van a poner al tanto de algún problema que vas a tener en el momento de ese manejo. ¿Verdad? No, excelente con eso. César, te quería a ti, fíjate. César tenía. Sí, de hecho quería agregar un comentario a lo que nos acaba de comentar Sebastián, que me parece sumamente interesante. En México tenemos una problemática, yo creo que es global, ¿verdad? Pero en México particularmente tenemos una problemática en la cual nosotros muchas veces llegamos a ver al paciente 5 o 10 minutos antes de la cirugía. Entonces no tenemos un panorama adecuado, sobre todo el manejo de la vía aérea. A veces nos basamos solamente, abra la boca y vemos evaluación de Malampati y esa es nuestra evaluación de la vía aérea. Pero lo que tú comentas, Sebastián, me parece muy, muy interesante porque quisiera presentarles un caso, no sé si lo pueda presentar. Sí, adelante, Es súper Octavio. rápido, es un pequeño video que es algo muy parecido a lo que Sebastián nos comentó. Este es un paciente, muy rápido el comentario, es un paciente que le iban a someter a una colecistectomía por laparoscopía y no pudieron intubarlo. El comentario del anestesiólogo fue que el tubo no pasaba. Se intentaron pasar varias veces el tubo y el tubo no pasó. Me llaman a mí para hacer una nueva acceso, obviamente cambiaron de anestesiólogo por algún motivo y yo detengo el caso y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo prefiero mejor evaluarlo. Vamos a hacer una broncoscopía despierto en el consultorio, no anestésica, sino simplemente para evaluar y encontramos esto. No sé si lo puedan ver, pero es súper Está. interesante porque es algo parecido a lo que comentaban hace un momento. O sea, aquí lo curioso, lo que me llamó mucho la atención del primer anestesiólogo es que no pudo pasar el tubo, pero no se percató del problema. Hizo una laringoscopía convencional y podemos observar los movimientos del tumor en los procesos inspiratorio y expiratorio. Entonces, obviamente con este evaluación yo ya puedo darme una idea, un panorama de lo que es la vía aérea antes de comprometer a mi paciente. Ahorita mi paciente está en el consultorio, está despierto, estoy haciendo una exploración solamente, pero me dio muchísima información para poder accesar a los problemas obstructivos de la vía respiratoria anticipada, o sea, teniendo una anticipación del evento y no tratar de resolverlo
cuando ya tenemos un problema transanestésico. Mira, Octavio, ¿Sí? teniendo un equipo tan avanzado como es un fibrobroncoscopio, ¿verdad? En este caso, el fibroscopio flexible, que es el que estamos hablando. ¿Por qué tendría que salirnos algo mal si tenemos algo tan avanzado en nuestras manos? Claro, yo creo que estamos en una era tecnológica, es una era donde prácticamente tenemos al alcance muchos dispositivos de vía aérea y uno de ellos pues no deja de ser el fibrobroncoscopio. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sí es de suma importancia conocer que no por ser muy avanzado significa que es infalible, no es a prueba de fallas. Y gran parte de las fallas que se presentan en la operatividad del, de la utilización del broncoscopio considero yo que es la falla humana. Entonces, déjenme paso aquí. O sea, ¿puede fallar la fibra óptica? Por supuesto que puede fallar. Así como nos fallaba en su tiempo el laringoscopio convencional, que se nos apagaba el foco de iluminación, que la hoja no podía embonar adecuadamente o al hacer las maniobras se nos desarticulaba el laringoscopio. Creo que también el broncoscopio, por supuesto que puede fallar. Y tomando en cuenta lo que nos comentó hace un momentito Sebastián, nosotros quisiéramos ver con la fibra óptica todas estas imágenes, tenerlas a la perfección, poderlas identificar, saber qué estructura es cada cual y finalmente llegar a nuestro target, que es ver la carina de forma adecuada. Pero ¿qué pasa cuando no lo podemos ver? ¿Qué vamos a hacer? Recuerdo yo alguna vez alguna plática del doctor Benumov, que nos decía, si ustedes intuban con un videolaringoscopio, tienen un fibroscopio a un lado, al mismo tiempo tienen un ultrasonido guiando el tubo y tienen 1000 artefactos para hacer su primera laringoscopía y no pueden intubar, ¿qué van a hacer? O sea, ya tienes todo, optimizaste tu primera laringoscopía, es la más óptima. ¿Qué vas a hacer? Entonces, se prestaba eso a mucha discusión y la respuesta es decir, terminamos. Ya hice mi primera laringoscopía lo mejor optimizada que pude. Vamos a regresarnos e intentar un proceso diferente, por ejemplo, una intubación vigil. Aquí me gustaría que me ayudaran ustedes a revisar este pequeño video. Desafortunadamente no tengo la imagen glótica, pero creo que es muy importante para ver el factor humano. Yo creo que aquí hay muchas fallas y el principal factor que logro identificar sobre todo es que el personal que tenemos alrededor no está adecuadamente capacitado. Entonces, ayúdenme a darle una crítica constructiva a este video. Su paciente que vamos a realizar una intubación, paciente que previamente ya habían realizado 2 videolaringoscopías y no podían accesar. Entonces llego yo como tercer anestesiólogo participante. Entonces vean, por ejemplo, ahí un error, ¿verdad? De no pedir la ayuda adecuada. Llego como a realizar la tercera laringoscopía con un dispositivo de fibra óptica, con una técnica de doble video para yo poder guiar con el videolaringoscopio la punta del broncoscopio. Pero vean aquí cómo sucede el error, que a mi punto de vista es el error más grande de este procedimiento. Intento intubar, acorté un poquito el video porque es un poco largo. Aquí lo único que yo veía es que la epiglotis estaba ligeramente caída y pude accesar sin problemas con el broncoscopio, pero aquí viene el problema. Pues intento avanzar el tubo y no lo logro. Entonces, en ese momento, en mi cabeza estoy procesando cuál es mi Octavio, problemática, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tendría que modificar, ¿verdad?
me apoyo viendo en el video laringoscopio para saber cuál es mi problemática principal. ¿Qué visión te daba el videolaringoscopio en ese momento, César? En ese momento, la visión que yo tenía era la glotis y la comisura posterior, una visión glótica 3A aproximadamente, 3B. Pero con el video, con el broncoscopio pude accesar sin mayor dificultad, pero yo creo que uno de mis errores, bueno, yo era el tercer anestesiólogo involucrado, entonces ya lo David, habían intentado, ¿sí? ¿me permite un comentario? Mira, efectivamente es importante la pregunta de Adrián, porque una de las gracias o ventajas de la técnica combinada que tú bien hiciste ahí es que por una parte resuelve el conflicto de espacio, te genera más espacio para que avance el tubo y la fibra o el tubo en su desplazamiento no vaya chocando con una estructura, así que check ahí súper bien. Segundo, como bien se vio en el video, tú guiaste, ¿no? Por la visión del video laringoscopio el avance del tubo hacia la glotis y después manipulaste el fibro para seguir avanzando y hasta ahí ningún problema. Ahí la pregunta era bien relevante, ¿qué es lo que estabas viendo? Porque evidentemente eso, el tubo en su avance chocó probablemente en la zona interaritenoidea o en el aritenoides derecho. Y yo creo que te faltaba una mano, porque estabas operando todo con ambas manos. Un Pregunta, ayudante que le ¿por diera qué, la por qué rotación. no? Hay una estrategia ahí que ayuda, que es bajar girando el tubo en sentido antihorario para bypassear. Ujú. Eh, Aquí yo creo que, Exactamente, el error hacer sería el más que efecto error. de tirabuzón. El efecto de Claro, sí, tirabuzón ayuda. claro. de hecho aquí creo que aquí se cometió parte del error principal que lo logré identificar porque primeramente, como ya había dos anestesiólogos participando, yo era el tercer anestesiólogo, no tuve yo la precaución de preparar de forma adecuada el tubo. Entonces, no sé si aprecian ustedes aquí cómo el tubo está dirigido en sentido contrario. Ah, perdón. Vamos a ver. De hecho, Aquí está aparentemente está cerrado. bien, pero vean cómo se rota el tubo. Ahí. Mientras yo enderezo el broncoscopio, el tubo se pone en sentido inverso. Claro. El bisel se Ah, puso hacia atrás. así es, pero ¿qué sucede? Que yo no lo logro apreciar. ¿Por qué? Porque mi visión, mi Estaba hacia mente la están pantalla. ocupados en la imagen. Claro. Entonces, el factor humano creo que aquí es súper esencial porque no tengo quien me apoye. O sea, realmente ese error, si lo hubiera corregido alguien más, creo que se pudo haber evitado. Y obviamente lo logré identificar. Déjenme ver si podemos ver esta es la segunda laringoscopia. Me atreví a hacer la cuarta laringoscopía porque identifiqué el problema. Aparte, bueno, la visión glótica que me daba el video laringo me permitía identificar que no teníamos sangrado, no había lesiones, estaba clara la imagen. Entonces, tomé la decisión de volver a realizar un intento más. Lo importante es que Pues, atrás veo que todo va bien. Saturación bien, frecuencia bien. sí, de hecho es parte también de la disposición de los dispositivos en el que el monitor lo tenemos que tener de preferencia a nuestro lado derecho para poder eh, identificar cualquier cambio en cualquier momento. Vean cómo se corrigió ahí ya el tubo. Ujú. Sí, que casi César, siempre. para este momento, pues vi que en dos oportunidades pues tuviste que aspirar al paciente. Me imagino que había muchas secreciones por allí, pero no había evidencia de sangrado o algo que te fastidiara con entrar con la fibra. No había, realmente las secreciones no eran tan abundantes, pero quería mantener yo mi campo limpio en todo momento, para que al momento que yo entrara con la fibra óptica no se me contaminara con secreciones y se me borrara la imagen. Este, Aquí en esta imagen, yo creo que podemos ilustrar gran parte de la problemática de la fibra óptica. No sé si concuerden conmigo, pero es precisamente esto, era lo que comentaba hace un momento Sebastián. Tenemos el choque de la punta del tubo sobre la comisura posterior, sobre los aritenoides,
Y sobre todo acá lo que es súper importante, que es la diferencia de calibres entre el calibre del broncoscopio, como lo vemos en la imagen, no puedo ver el puntero, pero la imagen A, cómo la diferencia de calibres hace que el tubo se impacte sobre la glotis. La maniobra de rotación en la imagen B nos puede ayudar a solucionar este problema, pero para poderlo considerar, yo creo que tenemos que tener en mente primero el diagnóstico, ¿verdad? La problemática. Y algo que también creo que me falló es que tenemos un broncoscopio. Ah, ah, Aquí lo podemos ver bien. Este es un broncoscopio pediátrico. Entonces tenemos un tubo, me parece que era 7.5 milímetros, y estoy maniobrando con un broncoscopio de 3 milímetros. Entonces la diferencia de calibres entre el diámetro interno del tubo con el diámetro externo del broncoscopio es abismal. Entonces eso permite mucho juego, mucha variación en la maniobrabilidad del broncoscopio. No sé qué opinen ustedes. Octavio, en el fondo ya mencionaste 2 de 3 de los factores a corregir. A modo de síntesis para la audiencia, uno, cuando hay un choque, un impingement en el aparato glótico, retirar y girar en sentido antihorario, que ya lo mencionaste. O de frentón, como modo de rutina, avanzar siempre girando, eso también ayuda mucho. Lo segundo, también lo mencionaste, que es la reducción del gap fibrotubo, que así como está, lo pueden encontrar en la literatura, el gap fibrotubo. Y tercer aspecto importante es la selección del tipo de tubo. Entonces, el tubo ustedes lo pueden seleccionar desde el menos conveniente, que es el tubo corriente, después el tubo anillado. Si en algunos países queda todavía el tubo FlexiTip de Parker, que yo sé que en Europa está, que está ampliamente distribuido. Acá en Chile perdimos el representante, pero alcanzó a llegar. Es un tubo que el bisel no queda hacia abajo y a la derecha, sino que queda hacia arriba, tiene forma de pico de pato. Y el otro tubo que era muy conveniente era el tubo del Fast Track. No sé si ustedes se acuerdan. Es un Sí, tubo que claro. Ese es uno de los Claro, mejores para el esto. tubo de Sí, sí. Brain. el Tubo de tubo de Brain, Brain. exacto. Ese tubo lamentablemente venía en 2 tamaños, los tubos, pero ese tubo fue diseñado específicamente para avanzar a ciega y reduce al mismo diámetro externo del tubo versus el interno de la fibra. En su punta hace una forma de cono de punta de lápiz en todo su diámetro y es especialmente conveniente para estas intubaciones, sobre todo cuando quieren avanzar en zonas bien estrechas por la nariz. Es una maravilla de tubo. Entonces es el tercer aspecto, seleccionar tu tubo, cualquiera que no sea corriente. Exactamente. Mira, tenemos ahorita 101 invitados conectados. Le damos las gracias por asistir y estar pendiente de este webinar. Fíjate, voy a aprovechar que estamos hablando justamente de la combinación, me parece súper interesante, pero tengo un video ilustrativo de que al combinar tenemos el videolaringoscopio con el fibrobroncoscopio y cuando no todo sale bien, pero por tener la combinación terminas de manejar al paciente. Sí, esto es... Ok, aquí el video, tenemos el fibrobroncoscopio a mano derecha, tenemos el video, pero entonces fíjense lo que pasa, el fibrobroncoscopio entrando se empaña, ¿ok? Se pierde la visión completamente, pero continuamos viendo por el video laringoscopio del lado derecho cómo vamos introduciendo la fibra óptica y se termina la secuencia. Hacemos su evaluación completa, su colocación, del otro lado fue, no se quitó el empañamiento, que fue también, como te hizo César, ahorita estamos hablando, un error de no haber precalentado adecuadamente, ponerle un anti-empañante, pero bueno, se solucionó en el momento porque teníamos el videonoscopio a mano. Entonces son una de las ventajas que vemos del uso, ¿no? Un problema de uno te ayuda con el que tiene el otro, te da una ventaja el uno sobre el otro. De que con Adrián, yo le quería preguntar acerca hay gente que está preguntando acerca de las lesiones cervicales. Entonces, eso es un paciente que tiene el fibroscopio con una lesión cervical, ese manejo de la vía aérea, ¿se hace de emergencia o se hace de electiva? Juan, Ah, ya, listo. Juan, el
el problema con esto es que tratamos de encasillar a los pacientes todos bajo la misma receta. Y realmente esto hay que comprender que es un proceso muy dinámico y requiere que analicemos cada paciente de forma individual. Fíjense que ahorita voy a compartir un momentico 3 casos con cuales podemos nosotros pues ampliar la discusión, que van a ilustrar un poco más este tipo de, de lo que les estoy diciendo. A ver, el primero, este es un paciente de 23 años de edad con una herida por arma de fuego en cuello. Fíjense que llega con unos signos vitales perfectos, el paciente no tiene ningún déficit neurológico. De hecho, lo único que tiene es la herida de entrada, el punto de entrada del proyectil. Cuando se pasan a hacer vamos a ver cómo pasa aquí. Muy bien. Cuando pasamos a ver las rayos X, fíjense que la primera rayos X de cuello no se ve absolutamente nada. Solamente una rectificación de columna cervical que no nos habla de mucho. Pero entonces esto habla un poquito de la confianza que nosotros tenemos como anestesiólogos a la hora de evaluar unas imágenes y no saber lo que estamos viendo. Esta rayos X en particular está mal tomada porque no incluye todos los niveles cervicales. Una vez que le repiten la rayos X, se puede ver el proyectil y deciden hacer unas proyecciones más amplias y podemos ver que está alojado no en el canal medular, pero está realmente cerca de estructuras vitales. Entonces, si le hacemos una tomografía, que justamente está oculta por aquí de este lado, no sé si la pueden ver en alguno de los muchachos. Fíjense. Esto que tenemos aquí, este artefacto, es precisamente el artefacto que genera el proyectil. Muy bien. Ahora, este paciente, pues, realmente no representa ningún riesgo particular para un anestesiólogo. O sea, un paciente de 20 años que está perfectamente estable, que puede respira por sus propios medios, que colabora absolutamente, que no tiene ninguna lesión neurológica, simplemente, pues nada, nos llama la atención y nos hace percatarnos de una posible lesión allí, pero no hay nada del otro mundo. Fíjense, sin embargo, esta jovencita, 14 años de edad, un traumatismo craneofacial, no hay particular una lesión cervical, pero al examen físico tiene parestesias en miembros superiores, saturando perfecto, la paciente, pero una niña de lo más colaboradora ella. En las placas, ella no se evidencia absolutamente ningún tipo de lesión neurológica, pero hablando con los neurocirujanos, ellos consideran que esto podemos estar enfrentándonos a un Shibora, que es el Spinal Cord Injury Without Radiological Evidence. Es esa lesión que aparece es única y exclusivamente en clínica, pero tarda inclusive hasta 20, 27 días en reflejarse en una resonancia. Entonces, debemos tratar a esta paciente como una paciente con un potencial trauma raquimedular. Esta paciente es mucho más compleja en su forma de manejar, entre comillas, que el paciente anterior. Inclusive quisiera detenerme aquí un poquitico y abrir un poquito la discusión entre nuestro panel, porque una de las cosas que se plantea normalmente con todos los pacientes con trauma craniofacial es que si se puede o no se puede hacer una intubación nasal. ¿Ok? En mí muy particular y en todo lo que está descrito en la literatura, la intubación nasal no está proscrita siempre y cuando se haga con una fibra óptica flexible que uno pueda ver exactamente lo que está haciendo. Sí está proscrita en el caso de que se quiera hacer a ciegas. En un caso de un paciente con un trauma craneofacial donde puede haber una lesión de base de cráneo. En este caso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué piensan ustedes que... Sí, de hecho, yo creo que la indicación de no pasarlo es precisamente a ciegas y eran recomendaciones que, por ejemplo, nos daba el ATLS de no hacer sondas nasogástricas o cánulas nasofaringias en paciente traumatizado por el riesgo de fractura de la base de cráneo.
Pero efectivamente, yo creo que si nosotros tenemos una visión directa con una fibra óptica, podemos ir guiando, obviamente, teniendo todos los cuidados, por el adecuado túnel de visión para poder hacer la exploración de la vía aérea. Ahora, aquí no sé, por ejemplo, si esta paciente también pueda representar un riesgo de sangrado. Este, Bueno, ella tenía una epistaxis cuando llegó, fue resuelta en la emergencia. Lo que sí tiene, eso que ustedes ven allí, es su máxima apertura bucal. ¿Ok? Ella tiene una pseudoanquilosis de la ATM, probablemente por sangrado y por el mismo trauma, que es una de las cosas que tenemos siempre que ver en un paciente que tenga un trauma facial. Entonces, en el caso de ella, pues apartando porque la cirugía la que le iban a realizar era para fijar un Lefort, la indicación de ella era una intubación nasal. Entonces, pues aquí, obviamente con el fibro, afortunadamente no tuvimos presencia de sangre ni de secreción, pues nos preparamos para eso y teníamos unas cánulas de aspiración preparadas para precisamente hacer la técnica de Salat en caso de que fuese necesario, pero realmente no lo fue. Realmente fue una intubación muy bonita. Lamentablemente el video, lo que les decía de Shibora, el video se perdió en el tiempo. Está la doctora Julieta Arroyo, que era la que me estaba asistiendo. Y eso, o sea, el punto que decía César y Sebastián, de tener a personas que te ayuden realmente y que sepan cómo ayudarte. Pues no es nada más porque hay muchos anestesiólogos que pueden tratar de ayudar, pero que sepan cómo ayudarte en ese momento es fundamental. Entonces, en este caso, pues la doctora Arroyo, que es una anestesióloga fantástica, experta también en vía aérea, pues fue la que me asistió y en determinado momento me hizo la maniobra del jaw thrust, y en ella el fibros funcionó de alguna manera como un estilete luminoso inclusive, porque cuando pude pasar la glotis, se hizo una transiluminación preciosa en la tráquea y pues ya todo el mundo estaba más que claro de que ya estaba intubada y que no había ningún problema. Pero en este caso, esto fue particularmente bonito el caso de ella. El último que les traigo hoy, que quisiera que lo discutiéramos aquí, esto es una paciente de 76 años, se cayó de sus propios pies saliendo de la bañera, creo que fue. Este, Se fue deteriorando a medida que pasaban las horas, ¿ok? No había una sección medular, ¿ok? Había una compresión por una anterolistesis, una luxación con una lesión importante en C5, C6. Sin embargo, la paciente me llega orientada, coherente, lenguaje de secuencia lógica, con un poquito de distrés respiratorio, taquipneica, con ese drive respiratorio disminuido, como es el rapid shallow breathing, que es esa respiración acelerada rápida. Este, con ella sí comparto con César lo que fue el error, digamos, humano. En esta particular no tenía un ayudante, no había otro anestesiólogo en salas, sino tenía mi personal que nosotros lo preparamos con cierta regularidad. Sin embargo, mi enfermera no me supo hacer el jaw thrust cuando iba a intubar con el fibro y perdí completamente la visión. Entonces, rápidamente pasé a un videolaringoscopio y la pude intubar al primer intento, pero la idea original de intubarla con el fibro, pues no se pudo llevar a cabo. Eh, hay cierto debate entre si el fibro es mejor o no que los videolaringoscopios. Sigue siendo el gold standard para un paciente con trauma raquimedular. Este, la diferencia o el debate radica entre si lo hago despierto o dormido y realmente no hay ninguna evidencia de que ninguna de las técnicas sea mejor que la otra. La preocupación que más franca de todos los anestesiólogos, que es causar una lesión medular secundaria, que Una maniobra. es aproximadamente, la lesión aparece nada más en el 0,02% de las intubaciones. Entonces, pero lo que sí modifica el pronóstico de los pacientes es la hipotensión y la hipoxia.
Entonces, si no puedo intubar en ese momento con un fibro, pues yo adopté lo segundo mejor que tengo, que es un videolaringoscopio, que lo tengo en GlideScope, que lo tengo a la mano, lo teníamos montado, estaba listo con un tubo montado en guiador. Y simplemente, pues, y yo había hecho la doble preparación, pero simplemente, pues, ya pasamos del plan A al plan B con un solo intento. No me voy a quedar tratando como dice César, el ego, o Sebastián, el ego del anestesiólogo que trata de decir, no, yo puedo, yo la voy a lograr intubar, y pues en ese momento, pues, no era lo que se podía hacer. Entonces, Es pues, siendo como lamentablemente este casi que paciente. nuestro peor enemigo, ¿no? Exactamente. El ego viene siendo Y ahora también aquí yo creo que es importante considerar, por ejemplo, ahí tu intubación fallida, pero bueno, yo pensaría, ¿qué hago? Vuelvo a intentar, pero no pude, o me empieza a desaturar, me va a caer en paro, o simplemente la intubo y todo en orden. Entonces, es también ahí, yo creo que es importante que nosotros no debemos de centrarnos solamente en el solo hecho de no causar una lesión medular, porque a veces es un error de continuación de plan, ¿verdad? O sea, yo estoy centrado en la lesión medular, pero me olvido que el paciente puede desoxigenar y que Claro. puede caer en paro. Y eso a Claro. veces es lo que a nosotros nos bloquea, porque dices que cómo le voy a hacer una videolaringoscopía si lo voy a causar daño medular. Pues sí, pero si no se la hago, el paciente se me puede ir. Claro. Entonces, Exactamente. son ¿Qué es lo decisiones qué es lo que que, son bien interesantes tomar. qué es Claro, lo que claro que sí. siempre hablamos de la preparación y del posicionamiento? Y dentro del posicionamiento es justamente cómo coloco a un paciente para manejar esa vía y que nos vaya bien. Fíjate, hay unas preguntas interesantes para todos con respecto a esto. Fíjense, depende el nivel de la lesión cervical, tipo de dispositivo que vamos a utilizar. Por Y supuesto. si es seguro, ok, si es seguro la videolaringoscopia en lesiones C1. Interesante esto, y fíjate que, como dice Seba, o sea, por Juan supuesto Carlos, que ¿me depende permites del unas nivel de lesión palabras? lo que vamos a usar. Mira, voy a tomar la palabra acá. Voy a hacer una especie de síntesis y pretendo ver si con esto se responde la pregunta. Como dice el tema aquí, tenemos que toma decisiones. Entonces, para hacer una correcta toma de decisiones tenemos que contrastar dos cosas. Una cosa es el estatus neurológico del paciente y en función de ese estatus neurológico, el estatus de su vía aérea, fisiológica o anatómicamente difícil. No es lo mismo tener un paciente que tiene un estatus neurológico semielectivo donde tiene sintomatología y no tiene algo una raquiestenosis que está con síntomas de extremidad superior, saber algo con potencial evocado, ¿cierto? A un paciente que está con un trauma raquimedular, con una mielopatía aguda y probablemente en evolución, y que además tiene algún otro compromiso de su sistema. Probablemente está con un TEC, de todas maneras, probablemente por el mecanismo lesional, y puede tener otro tipo de lesiones. Puede tener comprometida su oxigenación y podemos tener una vida fisiológicamente distinta. Entonces, una vez comparado el estatus neurológico, tenemos que poner nuestro plan. Porque si no quisiéramos nosotros tener un paciente con patología multinivel, con patología sobre la glotis y bajo de ella, y más Mm. encima con un trauma raquimedular, que sería el peor de los escenarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o claridad ahí para hacer la toma de decisiones? Primero, tenemos que tener claridad absoluta de cuál es el nivel comprometido y cuáles son el riesgo de movimiento en función de nuestro plan de manejo. Y aquí hay algunas cosas. Hay una revisión bellísima que se publicó en el año 2022 que hace y es bastante controvertida porque tira por la borda varias cosas que conocemos. Y hay algunas cosas que quiero recordarles. Por ejemplo, el movimiento, la posición de la cabeza, el sniff position, avanzar la cabeza, levantar, independiente del nivel de lesión, genera un movimiento en la revisión considerado extremo. Por lo tanto, independiente del nivel de lesión, el movimiento va a ser Mm. mayor que una Es laringoscopia muy, directa. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, algo que tenemos que evitar es algo que nos ayuda, que es elevar la cabeza disposition porque mueve todo el segmento cervical de forma extrema. Así está el categorizado. olfateo. Primera cosa. Segundo, la subluxación mandibular, que muchas veces nos parece inocua y que incluso se realiza por expertos de manejo de la vía aérea con el collar cervical puesto, con una maniobra de Mills, se hace maniobra de subluxación mandibular. En estudios dinámicos está categóricamente mostrado
que genera un mayor movimiento a nivel de C4 y de C6 que una laringoscopía convencional. Por lo tanto, si tenemos un paciente cuyo sitio lesional está entre C4, C5 y C6, una subluxación mandibular probablemente sea más deleterio que evitar una laringoscopía directa. Y eso hay que tenerlo sumamente claro, porque podemos hacer la subluxación mandibular, hacer una laringoscopía directa y hacer fibro, y probablemente eso sea más deleterio que haber hecho una buena videolaringoscopía. No sé si me explico. ¿Y qué pasa con la ventilación facial? La ventilación facial asistida a presión positiva genera más movimiento que la laringoscopía directa. Entonces, estas cosas que a veces damos por hechas, que son inocuas, no lo son del todo. Ahora, si bien la ventilación facial genera movimiento, no se ha demostrado que genere compresión del saco ural. Y aquí, ¿qué es cosa relevante? Es tener un paciente despierto para que nos haga el feedback del estatus neurológico. Saber a priori si un movimiento le genera más o menos síntomas y detener maniobra. Por lo tanto, conservar la vigilia y la coherencia es fundamental. Y si no tenemos esa coherencia, esa vigilia, tenemos que evitar, obviamente, cualquier tipo de movimiento que pueda ser lesional. Y eso nos lleva a qué cosa? A que tengamos que elegir estrategias de intubación que sean las menos deformantes posibles. Y cuando digo las menos deformantes posibles, ya nos inclinamos a ciertos diseños de videolaringoscopio. Geometría intermedia o geometría hiperangulada o línea media versus las otras estrategias deformantes. Y aumenta nuestra fuerza de decisión hacia ir hacia una óptica flexible. ¿Por qué ruta? ¿Cuál será la mejor? No sabemos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los dispositivos supraglóticos? Los dispositivos supraglóticos, cuando avanzan, nosotros comprimimos la pared posterior de la orofaringe cuando simulamos el bolo, ¿correcto? Por lo tanto, esa compresión no es lo mismo realizarla en un paciente que tiene una anterolistesis sobre S6 versus un paciente que tiene una retrolistesis. Si tiene una retrolistesis y comprimimos, vamos a agravar la compresión. Probablemente, si tenemos una anterolistesis, tengamos ahí hacer la fuerza opuesta y tender a reducir un poco la presión. Sería menos deleteria. En el mismo sentido, si tenemos una anterolistesis, cualquier fuerza deformante que vaya hacia arriba va a agravar la compresión que ya tiene el paciente. Por lo tanto, ahí las videolaringoscopías, cualquier cosa que se coloque en el surco gloso epiglótico y tracción hacia arriba sería deleterio. Y este es el gran motivo, juicio personal, por qué los trabajos sesgan y erran en la evidencia, porque mezclan todo. No consideran la naturaleza de las fuerzas del dispositivo que están probando en su selección de casos. Te mezclan distintas naturalezas de lesiones y randomizan a fibro o a video. Y son tremendamente erráticos los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que debe saber, creo yo, a ciencia, un anestesiólogo formado en el manejo de la vía aérea? ¿Qué dispositivo quiere o debe usar en función del contexto del manejo de la vía aérea y contrastarlo con el riesgo relativo de mielopatía aguda que pueda provocar esa maniobra? Y eso va a ayudar a la toma de decisión. Y si tenemos patología multinivel, tenemos que mirar todos los niveles, técnica combinada. Hay una técnica que se olvida, pero es fundamental en estos casos, que se ha hecho, hay publicaciones que ha hecho el grupo de Reino Unido, donde manejan estos casos con dispositivos supraglóticos, vigil, y colocan a través del supraglótico el fibro vigil para tener control suprainfraglótico con evaluación neurológica. Puede ser una alternativa. Sí, eso con el fondo como para sintetizar, cómo balancear la información para tomar la decisión. Ah, y por último, Como el fast track. con niveles de Atlas, hay trabajos bien interesantes que en pacientes comparan la movilidad y el daño neurológico de videolaringoscopio cuando no hay dificultad de abordaje oral versus fibro, y el fibro sigue siendo mejor en reducir la movilidad atlantoaxial en niveles altos. O sea, Reducir la movilidad. son semejantes, donde el fibro gana siempre en movilidad alta. Eso. A ver, Ok. completamente de acuerdo con Sebastián en su análisis, muy bueno, por cierto, además. Sebas, hay varias cositas que se me ocurren, ¿ok? Una es cuando tenemos en el ambiente prehospitalario, sobre todo es que eso se ve, porque la gran mayoría de los pacientes que llegan a quirófano no nos van a llegar sino ya con el collarín puesto, ¿ok? Y eso normalmente no siempre es bueno, ¿ok? Porque como decía el doctor Sergio Verghese,
el collarín no reduce realmente la posibilidad de la movilización de la cervical. motilidad. Exacto, tenemos que tener en cuenta que el collarín todavía produce, o sea, o permite un movimiento de aproximadamente 30 grados, y pues, pero sin embargo es mejor que nada, eso lo tenemos todos claro. En las lesiones de atlantoxideas, en las lesiones de C1 y C2, los movimientos de rotación son los movimientos donde peor tiene evolución este tipo entonces, si tenemos un paciente que tiene la cabeza rotada hacia la derecha o algo, y el paciente lo comenzamos a llevar a línea media y tiene aumento de la sensibilidad o dolor en línea media, debemos dejarlo en la posición original y tratar de intubarlo en esa misma posición. ¿Ok? Porque precisamente probablemente algo esté ejerciendo un efecto mecánico allí. Este, la razón por la cual C4, C5 y C6 son las más frecuentes, o sea, es porque son las que permiten un mayor rango de movilidad dentro de flexoextensión sobre la columna cervical, igual que la mayor cantidad de lesiones en lumbares son L4, L5 y L3, L4, L5, porque son las que permiten mayor movilidad. Entonces, siempre y cuando tengas un latigazo o algo, esas son donde probablemente el mecanismo de lesión, el vector de energía se va a ubicar. Este, el fibro siempre, como te dije, el fibro siempre va a ser el gold standard dentro de la anestesia. Pero, mira, desde el doctor Ian Wright, Sergio Verghese, todos han dicho que si usted sabe manejar el fibro, este, y el paciente se encuentra en condiciones, utilícelo. Pero si usted no sabe manejarlo, hay otra No cantidad invente. herramientas dentro de nuestro arsenal que podemos utilizar perfectamente. Entonces, no, la idea no es nada más cegarnos al hecho de que el fibro es el único que tenemos a la mano, ¿no? Inclusive, ahí los videolaringoscopios, ahí se ha comparado, como dice Sebastián, o sea, por qué no hay un, un protocolo ya establecido, porque no hay forma de hacer un metaanálisis serio donde te diga exactamente qué funciona mejor que otro, porque analizan lesiones de No, y C3 tampoco contra lesiones de sería, C6 y anterolistesis claro. contra rupturas, entonces pues, no hay forma de establecer una hegemonía dentro del trabajo. No, y quizás un poco ético si ya sabes que una funciona más que en otra, ya la evidencia te lo da, no vas a utilizar en esa persona un dispositivo que no es. Fíjate, yéndonos un poquito hacia otro tema para abarcar más de la información sobre este webinar, me gustaría tocar un poquito más, posteriormente, César, si nos podrías hablar acerca de un paciente, ya estamos hablando de un paciente que lo vamos a preparar para una intubación de despierto, porque ya entramos en el algoritmo, y nos dijeron que es un paciente que vino y fue una vía aérea difícil. Entonces, es una vía aérea difícil predicha y lo vamos a preparar. ¿Cómo sería esa preparación ideal para ese paciente para llevarlo a una intubación despierto? Aparte del paciente, ¿cómo prepararíamos entonces a ese equipo humano que nos va a ayudar y que nos va a asistir en esa preparación? ¿Cuál es tu experiencia en eso en tu equipo? Claro, yo generalmente insisto mucho en los factores humanos y yo creo que gran parte de mi práctica diaria como anestesiólogo tiene mucho que ver de cuidar el factor humano. En algunos de los hospitales donde yo trabajo, procuro exponer a mi personal a una especie de simulación clínica antes de un caso complicado para que todos ya tengan un poco de noción de lo que vamos a realizar. Sobre todo cuando es una intubación vigil. ¿Por qué? Porque el personal no está acostumbrado a hacer una intubación vigil. Y así como el estrés del paciente se expresa en el propio paciente, también el estrés del personal de ver al paciente que está despierto o que está tosiendo o que está emitiendo ruidos o que es muy, muy angustiante. Entonces, casi siempre antes de realizar una intubación vigil, explico y asigno funciones a cada uno de mi equipo. En algunos hospitales se ríen de mí porque yo generalmente pego unos cartelones
en la sala y les digo, tú vas a estar aquí, tú te vas a ubicar aquí, necesito mover la máquina de anestesia para un lado y tengo mis cartelones. Entonces, alguna vez alguno de los colegas cirujanos con los que trabajo se han reído de mí porque dicen, ¿por qué pones eso? O sea, ¿por qué pones esta imagen aquí? ¿No te lo sabes? ¿O qué pasa? Digo, no, es porque no quiero que se me olvide. Entonces, yo utilizo algunos apoyos visuales. Déjenme les comparto la Una imagen. infografía, ¿no? Útil en Ajá, todo caso de... súper. O sea, la verdad es que esto es súper útil. El solo hecho de estar rotando en esta imagen, eso hace que todo el personal que está alrededor sepa en qué paso vamos. Entonces, por ejemplo, el hecho de oxigenar al paciente, que tiene que estar a tantos litros por minuto, en el caso que si es un flujómetro de flujo simple o si es una puntas de alto flujo, que el personal sepa que ese equipo debe estar conectado de tal manera, que debe estar administrando de tal manera, que por ejemplo las puntas de alto flujo, si se reduce la cantidad de agua, pues puede ser irritante. Entonces hay alguien que va a estar al pendiente de eso o que saben que si el líquido comienza a disminuir, pues se necesita rellenar. En el caso de la topicalización, procuro también capacitar, por ejemplo, si hago una técnica de spray as you go, en la enfermera saber cuántos mililitros tiene que pasar de lidocaína cada vez que yo necesito topicalizar al paciente, o tampoco abusar de la lidocaína en spray, porque me ha tocado que se acaban a veces hasta un frasco en topicalizar a un paciente. Entonces, no tomamos en cuenta, por ejemplo, las dosis tóxicas y cuando ya empiezo yo a adiestrar al personal, ellos empiezan a familiarizar con eso y me advierten. O sea, llega el momento donde me dicen, doctor, ya llegó a una dosis de administración del anestésico. Como quiera, quiere que le pase una dosis más. Entonces, para mí eso es satisfactorio porque entiendo que ellos están en la misma jugada en la que yo estoy, están realizando el mismo procedimiento a la par. En el caso de la sedación, también no siempre, bueno, las guías de la DAS recomiendan que debemos de tener un segundo anestesiólogo que nos apoye con la cuestión de la sedación. No siempre lo tengo yo a la mano. Yo prefiero capacitar una persona, una enfermera que se dedique exclusivamente a manejar las bombas y a vigilar el estado de conciencia del paciente. Entonces, esa persona realmente me acompaña a mí en todos los procedimientos. Entonces, conoce muy bien el proceso y me está anticipando el estado de conciencia del paciente. Cuando yo me concentro en la imagen, ella está vigilando al paciente, está hablando con él, yo le pongo algunas preguntas para que le esté preguntando constantemente y yo estar escuchando que el paciente sigue consciente, estar monitorizando su estado de vigilia. Y en caso de tener un segundo anestesiólogo, también no, dejarlo como responsabilidad la sedación a él y no solamente estar enfocados ambos en la técnica de la anestesia, porque realmente el operador, de la técnica de la intubación, perdón, porque realmente el operador del dispositivo de intubación se concentra tanto en las imágenes que olvida el entorno. Entonces, un segundo anestesiólogo creo que nos debe de ayudar a poder regular lo que está sucediendo alrededor y no centrarse ambos en el mismo objetivo, porque es como cuando sucede a los pilotos. Los pilotos, un piloto se centra en otro y si el otro se centra en lo mismo, va a conducir inevitablemente a un accidente. En cambio, cuando el piloto se centra en maniobrar el equipo y el copiloto se centra en revisar los checklists, en revisar los aparatos, hacer las listas de verificación, creo que eso puede ser más exitosa la técnica. No sé qué opinen ustedes respecto de esta infografía. La verdad, cuando yo la veí por primera vez, la imprimí en un cartel gigante y siempre lo pongo allí. Me acompaña, ¿verdad? Para la realización de la intubación vigil. Te puedo decir lo que opino, que me la voy a robar y la voy a poner en cada uno de los pabellones de la clínica. No, Sí, la es que verdad es que siempre esas infografías ayudan muchísimo, te ayudan a seguir el paso a paso y eso no solamente aquí, eso se ha visto, ¿verdad? Desde los usos en ACLS,
tenerlos a mano es lo que te lleva un paso a paso y se complementa y se retroalimenta uno con cada vez que lo... Fíjate, en esto con respecto a la anestesia, usualmente tópica, ¿y cómo les va con la parte de bloqueos? Bloquear a un paciente, como decíamos ya, se dejó ya de pinchar al paciente y vamos más a la atomización. Yo creo que no debemos de estigmatizar y no satanizar todavía las técnicas invasivas de topicalización o de anestesia de la vía aérea. Yo creo que tienen sus pros, sus contras. Desde mi punto de vista, el invadir a un paciente, el solo hecho de pensar que va a recibir una punción, con eso ya comienza más angustia, más ansiedad y sobre todo la desfuncionalización que tenemos. Por ejemplo, bueno, tuve alguna vez algún caso que intenté bloquear los laringios superiores y se bloquearon también los laringios recurrentes. Entonces ahí tuve un problema porque mis cuerdas vocales se me paralizaron. Entonces se me afrontaron, la derecha se me afrontaba y no me permitía el adecuado abordaje de la tráquea. Ahora, también, por ejemplo, bloquear de forma invasiva el glosofaringio nos inhibe el reflejo nauseoso, que es algo muy deleterio en nuestras maniobras en intubación vigil, pero también nos altera mucho el proceso de la deglución y eso considero que es muy incómodo para el paciente. Si de por sí la topicalización, el paciente siente muy incómodo al tragar porque no tiene la percepción del el bolo de saliva al pasar, cuando se hace una intervención directa al inyectar los nervios, esa sensación se incrementa. Entonces el confort del paciente es muchísimo mayor. Pero creo que, por ejemplo, un abordaje transtraquial o translaringia de la vía aérea, yo lo sigo utilizando, sobre todo cuando son pacientes en los que yo considero que posiblemente tenga que realizar un abordaje quirúrgico. Entonces, topicalizo a través de la membrana cricotiroidea y dejo mi catéter in situ. Incluso ya topicalizado, ya administrada la anestesia translaringea transtraquial, inserto una cánula, una guía hidrofílica de las que utilizan en urología, que tienen una punta en forma de J, y eso alguna vez me ha salvado cuando he tenido que hacer un abordaje quirúrgico, ya tengo el abordaje hecho. Este, pero en lo posible, si es un paciente que me permite en cuanto a cuestiones de ansiedad, de cooperar, siempre prefiero topicalizar. Ahora, no hay una diferencia, de hecho hay varios estudios que lo han comparado entre la técnica de spray as you go, entre la topicalización clásica, para recomendar cualquiera de las dos. Yo creo que podemos utilizar cualquiera de las que nosotros tengamos más experiencia utilizando. Personalmente yo utilizo spray as you go, A mí en pero no mi está particular me gusta mucho la nebulización exacto. con lidocaína. Esa me ha funcionado muy bien. Y hay una técnica que nos comentaba no me acuerdo ahorita el nombre, Juan Carlos debe venirse a la cabeza. Él tomaba la cánula de Mayo y lo utilizaba farmacaína viscosa y le decía al mismo paciente que la fuera introduciendo hasta que la lograra tolerar por completo en la boca. ¿Ok? Entonces, era algo, o sea, como el mismo paciente se iba involucrando y hasta que te decía, no, mira, ya la puede tolerar perfecto, ya por lo menos allí ya estábamos seguros de que había alguna topicalización bastante adecuada. Si me permite la audiencia unas palabras, unos comentarios. Lo que mostró nuestro colega acá son las ayudas cognitivas de la guía de la Difficult Trachea Society, que son las primeras guías disponibles de ATI, de Awake Tracheal Intubation, ¿correcto? Y si bien esta guía tiene muchas fortalezas, también tiene algunas debilidades. Una de ellas es que en relación a la topicalización, se refiere solamente a las técnicas Express as you go y elige la topicalización y no menciona precisamente los bloqueos regionales, ni ecoguiado, ni tampoco te dice cuándo hacer una nebulización, sino que esta guía prácticamente excluye todas esas técnicas.
Y deja técnicas de topicalización básicamente pensando en todo lo que tú puedas hacer con la técnica Spray as You Go, que vale decir que tú a través del canal de trabajo, con o sin guía a través de él, tú puedes ir topicalizando por donde tú avanzas, pero no te da alternativas para topicalizar, por ejemplo, cuando te ofrece una estrategia de intubación con videolaringoscopía. Porque si bien con videolaringoscopía tú puedes topicalizar todo lo que vas viendo de la glotis hacia arriba, te queda sin topicalizar de la glotis hacia abajo. Y aquí recojo las palabras que aquí han emitido el resto de los panelistas. Uno, que no hay que ser más papista que el Papa, y si bien la guía se refiere a esto y lo sustenta, ¿ya? Recordar otras técnicas como la nebulización y sobre todo el topicalizar por el abordaje infraglótico, que es especial utilidad cuando no tienes estiletes como el atomizador Magic y vas a hacer una intubación vigil con un videolaringoscopio, te permite no solamente marcar el sitio de punción, sino que además topicalizar completamente el aparato infraglótico. De minuto que tú colocas el tubo, te aseguras poder inflar el CAF con el tubo puesto, hacer maniobras sin tener premura ni presión por ir a dormir el paciente. Eso como un término de comentario. Y lo otro que como nuevamente lo que nos convoca es la toma de decisiones, recordemos que es lo que dice la evidencia que sostiene todas estas recomendaciones. Y recordarles a la audiencia que a misma evidencia, distintos grupos pueden hacer distintas recomendaciones, porque las recomendaciones están enfocadas al grupo en el cual va dirigido y a la temática escogida, ¿cierto? Da la casualidad que en topicalización hay consistencia, que todas las técnicas tópicas son igual de eficientes que una buena técnica regional. La diferencia Regional. es la tasa de complicaciones, que cuando tú haces y la consistencia de la técnica. Eso lo mostró Johnson, y esos los trabajos de Johnson son los que están incorporados en esta guía de la DAS y que demuestran que con analgesia sistémica más topicalización se bajan las dianas más en un 50%, y que en el 100% de los casos que se hace la topicalización, la tasa de eficacia está entre un 98 y un 100%. No así en las técnicas regionales, que la dispersión es mucho mayor. Tú puedes hacer un bloqueo, es saber que estás en el target, incluso hacerlo ecográficamente y tener mayor tasa de complicaciones. Por otro lado, las técnicas regionales tienen un espectro de pacientes que tú no puedes hacerlas. Por ejemplo, pacientes con deformación o distorsiones anatómicas evidentes en el cuello, pacientes con radioterapia, con tumores, por ejemplo, un tumor anaplásico de tiroides que vamos a ir a pinchar ahí. Entonces, en ese sentido, recordarles eso, que si tú puedes topicalizar, hágalo con la técnica que mejor va a usar. Hay casos particulares, ¿ya? Cuando yo Claro, y hago hay la intubación contraindicación. de la membrana, cuando tengo que hacer una intubación con videolaringoscopio y no tengo ningún dispositivo que me permita topicalizar el aparato infraglótico. Ahí lo pincho selectivamente, dirigido, sin ningún problema, y Ah, mi misma técnica de pseudoanalgesia permite que la punción sea muy bien tolerada. Además, como bien decía nuestro colega Octavio, César, perdón, te ofrece seguridad, tienes la membrana funcionada frente a la eventualidad de patología infraglótica. Eso como Ujú. palabritas así. Fíjese y algo que nos dicen. Tenemos 93 personas conectados, que les damos las gracias una vez más por estar en este webinar. Hacen dos preguntas importantes para todos acerca de una, ¿intubas al paciente sentado? Y la otra es, hemos considerado que la lidocaína al 10% es más irritativa y podemos llegar a nivel tóxico fácilmente. sí, Yo normalmente, ajá, perdón. adelante, doctor. Definitivamente la lidocaína tiene una concentración muchísimo mayor. De hecho, si ustedes aprecian aquí en la imagen de topicalizar, nos dice exactamente la dosis de la lidocaína al 10% en spray, pero sigue siendo muy buena. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es la dosis tóxica del anestésico local. Entonces, no agarrar la lidocaína y empezar a esparcer el anestésico a libre voluntad, sino teniendo en cuenta que cada disparo de lidocaína nos está aportando una dosis que va a incrementar la dosis tóxica del anestésico local. Ahora, si Exacto, aparte de pero eso, ajá, además, doctor, pues, disculpe la interrupción, pero es que muchas veces nos enfocamos, como usted dice, en una sola técnica, pero estamos utilizando anestésicos locales de otras maneras. Igual eso es lo que baja es un efecto sumatorio.
O claro. sea, si lo utilizamos en spray, pero además lo pusimos en nebulización y además estamos tratando de... Entonces lo que vamos es sumando y sumando y sumando y muchas veces los anestesiólogos no tomamos en cuenta eso porque decimos, bueno, de spray llevo los 5, sí, pero ya habíamos nebulizado con lidocaína hiperbara, y eso pues tenemos una dosis que hay que hacerle a la sumatoria final. Claro. Tremendo No, aporte, y siempre hay Adrián. alguien que al lado que le pone. Siempre hay alguien que le pone una atomización extra que no te dijo. Exacto. Mira, quiero reforzar lo que comenta Adrián. Esto es fundamental. ¿Ah? Recuerden que lo que dice aquí es dosis total, acumulada independiente de las formas o vías de administración, ajustada a masa magra. Así que ojo con eso. ¿Ah? Y a masa magra, no a peso real. Sobre todo para y tengan las consideraciones respectivas de la población obstétrica y el obeso. ¿Ya? Miren, una cosa de orden práctico. ¿Ah? Yo, por ejemplo, uso la lidocaína en spray para topicalizar directamente los pilares paratoglosos palatofarigios, hago que el paciente haga gárgaras y con eso busco anestesiar la zona retrofaringea, retroglósica, ¿ya? Y después entro con un atomizador Magic y voy instilando lidocaína al 1. Yo siempre preparo una bandeja con 5 jeringas de 10 cc con lidocaína al 1% más mi mecaína en spray. Y ustedes tienen que probar cuántos spray hace un ml. Y depende de la presentación, que son distintas. Si bien es un fármaco súper ubicuo en todos los países de Latinoamérica, toda presentación de spray es distinto. Los ml por spray son súper variados. Entonces, una cuestión bien sencilla: tomen una jeringa, le sacan el émbolo y le cuentan cuántos spray hacen un ml. Es la única forma que ustedes tengan certeza de poder contar y contabilizar la dosis total que están acumulando. Y otra cosa, como para minimizar la absorción, cuando hago que el paciente haga las gárgaras, le pido que no degluta, que escupa. ¿Sí? Esto es tremendamente eficiente y es por contacto. ¿Sí? Bastan segundos y ya adormece y permite que tú vayas avanzando con la práctica Spray as you go. Y si sistematizan y lo hacen ordenado y tienen sus jeringas y la bandeja el máximo que pueden utilizar, lo único forma en que pueden pasarse es que exageren mucho con los sprays. Y efectivamente, y lo puedo decir por efecto propio, de que yo he probado estas técnicas y he probado la topicalización personalmente y efectivamente la lidocaína spray nasal es tremendamente irritante. ¿Qué es lo que hago yo? Coloco lidocaína gel, dilato la válvula nasal, palpo, hago parte de mi examen físico y de ahí coloco con el atomizador Magic lidocaína LUN. Bueno, si no hay más remedio, no tengo nada más disponible, bueno, hay que decirle al paciente que probablemente le va a colocar el spray de mecaína, que es muy irritante. Pero tampoco es nada Ahora, terrible. El paciente, si uno le explica, puede ser tolerado. yo alguna vez tuve algún problema de que no tenía dispositivos. De hecho, por ejemplo, aquí en México no tenemos los atomizadores Magic. Este, yo lo que hago es que paso un catéter epidural o en un catéter epidural lo pego en un guiador maleable y hago una laringoscopía diagnóstica con el paciente despierto, muy sutil, y meto el guiador e instilo la lidocaína o a través de Doy la fe nariz. que funciona, doctor. Hacemos lo mismo. Nosotros le llamamos el Magic del pobre en el hospital. Es correcto. Sí. Y doy fe de lo que tú dices, funciona pero perfecto. Y a través de la nariz lo que hago es que paso el catéter y lo paso, y cuando el paciente lo percibe en la orofaringe, ahí me vengo topicalizando de adentro hacia afuera con lidocaína al 1%. Y la verdad funciona perfectamente bien. Yo personalmente no utilizo lidocaína en spray, porque prefiero invertir un poco más de tiempo con mi topicalización, y generalmente utilizo lidocaína al 1% o incluso máximo al 2% y funciona perfectamente bien. Pero bueno, aquí es adaptarnos, yo creo, buscar una manera. También lo he hecho, por ejemplo, con catéteres intravenosos, un catéter calibre 14. El teflón del catéter puede, si lo talla uno, se puede moldear y puede ayudarnos a topicalizar también. Lo he hecho a Hay través una de cosa que, la cánula Yankauer. claro, hay una cosa que nosotros, yo siempre se lo digo a los residentes, cuando cargamos la jeringa, no la cargo completamente llena de lidocaína, sino dejo un espacio para que haya aire. Eso me permite que la presión aumente de forma sustancial y haga, se asperge más
después de que cuando sale del catéter. Aquí nosotros tampoco tenemos el Magic, tenemos el catéter lumbar de peridural, pues ese es el que con el que sale todo, las retrógradas, todo, pues buscamos hacerlo con eso y realmente funciona muy bien, o sea, simplemente pues es cuestión de costumbre. Totalmente, eso siempre ayuda mucho. El catéter siempre peridural siempre tiene que estar en la mesa de todo fibroscopia. Fíjate, una de las últimas preguntas que nos han hecho, para ir ya redondeando, para hacer el contexto ya final, es los bloqueos laringeos anatómicos no podrían producir bloqueo masivo a nivel de cuello y empeorar la deglución. Bueno, eso fue algo como lo que dijo Sebastián, pues Ujú. los bloqueos pues pueden Tienen empeorar, la, tienen esa capacidad, Tiene aparte ese que pues, riesgo. sí, por eso que casi siempre, ¿verdad? Es Como estamos posible, hablando, es poco probable, es posible, es poco ujú, probable y depende de la técnica y el volumen. y el volumen. Es por eso que cuando vemos las charlas de los regionalistas obviamente tienen la técnica cada vez más pulida, pero cuando vemos los trabajos, incluso los estudios cadavéricos, cuando con el palo de golf identifican el nervio, en el 50% de los casos el nervio no se logra identificar. Lo que se identifica es un espacio, el target tiene que ser un espacio como facial. Y obviamente eso tiene difusión, así que ojo ahí con el volumen. Pero nuevamente tenemos que buscar el punto de equilibrio, poco volumen, ah, en el peor de los casos tenemos falla de eficacia, que también es deleterio, mucho volumen, podemos tener bloqueo de los recurrentes y eso, si lo hacemos bilateral, podría ser muy peligroso. O sea, yo pienso que si hacemos esta técnica, y la reflexión acá, si hacemos esta técnica, recuerden siempre, la indicación de la intubación vigil, por el motivo que ustedes lo plantean, es necesariamente para evitar una condición que se llama anestesia general. Por lo tanto, si nosotros pulimos la técnica y evitamos que nuestra conducta sea frágil, para decir, evitar que nuestras conductas nos lleven a aquello que queremos evitar y caer en una anestesia general de alto riesgo, como sería por producto de un bloqueo de alto volumen, es evitable si es que tenemos la opción de hacer otra técnica que puede ser igual de eficaz y un poquito más segura. No quiero despromover la anestesia regional. Creo que en manos adecuadas, en manos expertas, es adecuada, pero hay que ver el caso a caso. Si un paciente que ya está medio asfixiado, que está con una fuerza inspiratoria importante, que está además con una patología obstructiva, que está con sed de aire, ese paciente creo que es tremendamente riesgoso alterar el poco lumen que probablemente pueda tener. Entonces ahí tenemos que ir sopesando. Es posible, poco probable, en resumidas cuentas. Totalmente de acuerdo. Aquí, bueno, tenemos ya, vamos a ir puntualizando, si quiere cada uno de un tips o una idea para que nuestros amigos se lleven para la casa acerca de la utilidad del fibrobroncoscopio en el manejo de la vía aérea y cómo nos ayuda a tomar esa decisión. Sebastián. Si tengo que dar un mensaje, es invitar a la gente a no olvidar el broncoscopio, recordar que es desafiante, hay más de 6 dimensiones que lo hacen desafiante. Uno de ellos es el devenir y la ubicuidad del videolaringoscopio. Lo que antes se resolvía con el fibro, ahora lo estamos resolviendo con el video. O sea, si ya es poco utilizado, hoy en día cuesta más utilizarlo. Por lo tanto, tenemos que recordar, practicar la técnica y buscar formas de entrenamiento. Aquí hay una pregunta que nos salió, pero tenemos que buscar oportunidades. Entrenen navegando con el fibro a través de dispositivos supraglóticos en pacientes fáciles. No olviden la gran utilidad del fibroscopio, que es el único aparato que puede explorar y resolver patología infraglótica. No olviden la patología obstructiva. La patología obstructiva es tremendamente desafiante y aunque no sea evidente, es supraglótico. Patología multinivel plantean el fibro, aunque el abordaje por boca puede ser realizado. Y entrenen. Existen simulación, existen simuladores que están sumamente validados, son escasos como el Orsim. Si tienen la posibilidad, el performance, 5 minutos de precalentamiento en el Orsim, aumenta el performance en velocidad y precisión, casi hasta un 30% reportado. Pueden bajar en forma gratuita en su app el Airway X. Hay muy poca literatura, pero dice que ayuda Simulador la bueno. familiaridad a identificar
a identificar estructura anatómica, y el que no entiende la anatomía va a estar completamente perdido. Recuerden que, y lo otro, hay un sesgo cognitivo que nos plantea la literatura, porque nos dice que efectivamente el fibro es el gold estándar, pero nos dicen qué condiciones es el gold estándar, y las condiciones del gold estándar son bastante específicas. Es como hacer un deporte muy, muy específico, requiere muchas condiciones para lograr esos resultados. Y una de esas condiciones es un operador entrenado, que significa más que experiencia, más de 20 casos vigil al año. Habilidad Es lo que técnica. están proponiendo. Entonces tenemos que ser honestos, apoyémonos. Si alguien hace una vigilia en pabellón, vayan a verlo, ayúdenlo, involúcrense en el caso, y simulación y curso, y participen en estas actividades. Y mucha anatomía, mucho mirar. Muchas veces entramos y nos identificamos, podemos entrar con una anatomía absolutamente borrosa, con sangre inclusive, pero si vemos, por ejemplo, el toro tubario, ya tú te ubicas rápidamente y puedes hacer una secuencia de navegación rápida, con 2 o 3 hitos anatómicos. Eso requiere entrenar y generar confianza. Ese es como el mensaje. El uso de la caja negra también es súper interesante Absolutamente, para simular. para simular. Sí, definitivamente creo que el broncoscopio hasta cierto punto ha sido sustituido ya por los videos. O sea, realmente la incidencia real de vía aérea difícil, si antes era de 0.3%, ahorita con uso masivo de videolaringoscopía, que fue la enseñanza que nos dio COVID-19, se ha reducido todavía más. Y ese es un problema desde mi punto de vista. El hecho de que nosotros resolvamos más fácilmente la vía aérea nos hace creer que todas las vías aéreas las podemos resolver de forma fácil. Entonces, ¿qué sucede? Que como ya con el videolaringoscopio se nos hace muy sencillo, estamos dejando las técnicas de intubación, por ejemplo, con fibra óptica, la estamos dejando a un lado. Yo, en el centro donde tengo residentes, la verdad es que ningún residente actualmente está entrenado en vía aérea. Entonces, cada vez que yo llego al centro, tengo un paciente y le digo, vamos a intubarlo con fibra óptica. Entonces me dicen, ¿por qué, doctor? ¿Por qué lo va a intubar con fibra óptica si no tiene datos predictivos de vía aérea difícil? Si no es, y lo podemos intubar con un videolaringo. Digo, sí, pero ¿qué va a suceder en el momento que tú necesites utilizar una fibra óptica? No vas a saber cómo utilizarla. Entonces, vamos a intubar pacientes con una fibra óptica de forma electiva, sin una indicación tal vez precisa, pero para guardar el entrenamiento que tenemos. Entonces, eso causa sensación en ellos porque cada vez que llego yo, pues obviamente saben que vamos a intubar con fibra óptica, este, pero eso nos hace permanecer actualizados. ¿Por qué? Porque hay anestesiólogos que actualmente tienen años sin tocar un broncoscopio. Entonces, ¿qué va a suceder el día que lo necesiten? No lo van a poder, no lo van a saber utilizar. Entonces, yo en mi práctica personal incluyo todos los días, todas mis intubaciones, fibra óptica, todos los días. Lo hago de forma electiva. Obviamente, eso a mí me da muchísima mayor amplitud en la visión al momento de realizar un paciente difícil. ¿Por qué? Porque ya lo tengo dominado. ¿Por qué? Porque mi personal está habituado a que yo utilizo la fibra óptica. ¿Por qué? Porque todos pueden ayudarme y contribuir en un momento, pero si nadie sabe participar en eso porque no hacemos fibra óptica, el momento que lo ocupemos, poca ayuda vamos a recibir. Entonces yo los invito a que lo utilicen, si tienen la posibilidad. Digo, actualmente hay dispositivos, sin mencionar marcas, ¿verdad? Desechables que pueden ser reutilizados 100 veces, 1000 veces, si acaso. Entonces eso nos da una gran ventaja, ¿verdad? De poderlos utilizar y seguir actualizados. Si no los ocupamos en el resto de la vida, pues genial, qué padre. Pero si lo necesitamos, sabemos y vamos a tener la perfecta confianza de que los vamos a poder utilizar. Absolutamente de acuerdo A con ver, ustedes. Siempre recordando que la práctica se hace con pacientes que no consideremos vía aérea difícil, ¿ok? No es como, como dice mi papá, no vamos a ir a practicar con el paciente exactamente que tenemos que intubar vigil y que no consideramos vía aérea difícil y que si no podemos hacerlo, pues el paciente va a complicarse. Siempre practicar con el paciente que consideramos un paciente rutinario, aun cuando sabemos que de esos también pueden dar sorpresas. Tenerlo siempre a la mano, nunca encerrado bajo una llave, que se pierde quien tenga la llave.
y realmente pues tratar de entrenar a todo el que esté interesado, que está a nuestro alrededor, pues siempre se necesita ayuda en esas circunstancias. Fíjate, yo al final lo quería, tengo una charla que la llamo el Top 10 Tips de la fibrobrongoscopia. Yo sacaría 2 horitas para terminar, que una, yo siempre le digo a los residentes con los que estoy trabajando que las primeras por lo menos 10 o 20 fibroscopias, un paciente anestesiado, que es el paciente como dice Adrián, un paciente sano, un paciente que no tiene ningún tipo de predictores, se dediquen solamente a llegar con el fibro a donde está la glotis y verla. Se retiran y terminan su intubación con su videolaringoscopio, con lo que tenían a mano. Y vuelven al otro paciente, vean, vuelven a colocar y vean. Ese me ha visto que esos 10, esos 20 tienden a ver cualquier problema, se consiguen después en el cuarto paciente, se consiguen con la sangre, se consiguen con el moco, con secreciones, con una desviación que no lo pensábamos y empiezan a ver, mira, mi error fue este, cómo lo arreglo. Entonces son como experiencias que van tomando en el paciente, vamos a decir, sano. Y lo otro es agarrar un día, escoger un día, de lunes a viernes estás trabajando y ese es mi día de fibrobroncoscopia. Y entonces agarras como hace Octavio César y viene y pega, los miércoles voy a pegar mi infografía en la pared y arranco con mi día de fibrobroncoscopia. Y eso aunado, por supuesto, al entrenamiento de cada uno de mi equipo. Mira, muchísimas gracias a todos por estar hoy, por la asistencia. Esto ha sido excelente. Esto da mucho que hablar porque la fibroscopia, aunque está, ¿cómo se dice?, en vía de extinción, sigue siendo el gold estándar en muchas cosas. Un gold estándar que es complicado, un gold estándar que tiene muchas aristas y muchas características que para que sea de verdad útil para un paciente, pero hay que tenerlo a mano, hay que saberlo usar, hay que entrenarse para ello. Muchísimas gracias, Sebastián, Adrián, Octavio César, por su participación y esperamos vernos pronto en algún tipo de encuentro de Bala para seguir hablando y seguir tratando este tema. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que nos van a ver posteriormente a través del Facebook de Clasa. Y estamos igualito atentos por las redes sociales de cada uno y por las redes sociales de Clasa y Evala con las preguntas que quieran hacer para complementar cualquier información. Bueno, Y darte las muchísimas gracias, gracias. amigo Juan Carlos, nuestro moderador, que hizo posible la fluidez en esta charla. Gracias a ti también.